Mi novia terminó conmigo con el clásico, no estoy lista para algo serio, debo encontrarme a mí misma. Ahora que me voy a casar, se volvió loca. Mi nombre es Espinosa y esta es una historia que todavía me cuesta contar porque, aunque han pasado varios años desde que ocurrió, hay momentos en los que sigo preguntándome cómo una persona puede cambiar tanto de un día para otro. O quizá la persona no cambió. Quizá simplemente tardé demasiado en conocerla realmente. Mariandel y yo estuvimos juntos durante 2 años. Nos conocimos en un festival de música. Fue uno de esos festivales que duran varios días y donde se reúnen personas de todo tipo. Yo había ido con algunos amigos y ella estaba con un grupo de amigas. Recuerdo que la vi cerca de uno de los escenarios secundarios. Estaba bailando sola mientras escuchaba la música. No llevaba la ropa que normalmente veía en las personas que asistían a ese tipo de eventos. Tenía un estilo bastante particular, con accesorios hechos a mano, ropa amplia y varios collares. Parecía una persona completamente libre. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No porque buscara específicamente a alguien así, sino porque parecía estar disfrutando del momento sin preocuparse demasiado por lo que pensaran los demás. Terminamos hablando esa misma noche. Descubrimos que teníamos varios intereses en común y que, aunque éramos diferentes en muchos aspectos, podíamos conversar durante horas. Mariandel era una persona muy interesante. Tenía una forma de ver el mundo bastante distinta a la mía. Era muy abierta a nuevas experiencias y le gustaba hablar sobre viajes, música, naturaleza y diferentes formas de vivir. En ese momento tenía una personalidad bastante alternativa. Le gustaban las ideas relacionadas con el movimiento hippie y convivir de una manera menos convencional. Hablaba de que algún día quería viajar por diferentes países. Decía que no quería pasar toda su vida encerrada en una oficina. Según ella, la vida era demasiado corta para trabajar durante décadas solamente para pagar una casa y esperar las vacaciones. Yo escuchaba todo eso con interés. No necesariamente estaba de acuerdo con cada una de sus ideas, pero me parecía atractivo que tuviera una forma diferente de pensar. Después del festival comenzamos a hablar. Intercambiamos nuestros números y empezamos a salir. La relación avanzó bastante rápido. En los primeros meses todo era emocionante. Mariandel era espontánea. Podíamos decidir un viernes por la noche que queríamos conocer un lugar nuevo y el sábado estábamos viajando. No necesitábamos grandes planes. Disfrutábamos simplemente de estar juntos. Con el tiempo, sin embargo, nuestras vidas comenzaron a tomar caminos un poco más convencionales. Mariandel consiguió un trabajo de oficina. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable. Tenía un buen sueldo y buenas prestaciones. Al principio pensé que ese cambio podría ser difícil para ella. Después de todo, durante mucho tiempo había hablado de no querer una vida tradicional. Pero sucedió algo que me sorprendió. Se adaptó bastante bien. Comenzó a disfrutar de su trabajo. Hizo nuevos amigos. Empezó a tener horarios más estructurados. También comenzó a vestirse de una manera diferente. Su estilo seguía siendo personal, pero ya no era tan alternativo como cuando la conocí. Dejó de hablar constantemente sobre viajar. También dejó de mencionar algunas de las ideas que tenía al principio de nuestra relación. En cierto modo, sentí que estaba madurando. Yo nunca tuve problemas con su personalidad alternativa. Pero tampoco me molestaba que cambiara. Las personas evolucionan. No esperaba que siguiera siendo exactamente la misma persona que había conocido en aquel festival. Durante nuestro segundo año de relación, nuestra vida parecía bastante estable. Ambos teníamos trabajo. Teníamos una rutina. Pasábamos tiempo juntos. Conocíamos a nuestras familias. Nuestros amigos sabían de nuestra relación. Incluso comenzamos a hablar de cosas más serias. No estábamos comprometidos, pero alguna vez hablamos sobre la posibilidad de casarnos. No era algo que estuviéramos planeando inmediatamente. Simplemente era una conversación sobre el futuro. Yo le preguntaba qué pensaba de tener una familia. Ella me decía que algún día sí quería casarse. También hablamos de vivir juntos.
No teníamos una fecha definida, pero parecía que estábamos avanzando naturalmente hacia una relación más seria. Por eso nunca imaginé lo que ocurriría después. Mariandel comenzó a cambiar nuevamente. Al principio fueron pequeños detalles. Volvió a escuchar la música que escuchaba cuando la conocí. Comenzó a seguir nuevamente a personas relacionadas con viajes y estilos de vida alternativos. Después empezó a hablar de libertad. Mucho. Yo no le di demasiada importancia. Pensé que simplemente estaba recuperando una parte de su personalidad. Pero luego comenzó a mencionar otras cosas. Hablaba de hongos. Decía que algunas personas utilizaban ciertas experiencias para cambiar su manera de entender la vida. También comenzó a hablar de viajes espirituales. Me decía que quería conocer lugares donde pudiera alejarse de la sociedad y descubrir quién era realmente. Yo le preguntaba si estaba pasando algo. Ella decía que no. Le preguntaba si estaba cansada de su trabajo. Me decía que no. Le preguntaba si estaba cansada de nuestra relación. Siempre me respondía que no. Por eso no me preocupé demasiado. Pensé que simplemente estaba atravesando una etapa. Todos tenemos momentos en los que queremos cambiar algunas cosas. Yo mismo había tenido épocas en las que quería hacer algo diferente. No imaginaba que para ella significaba algo mucho más profundo. Unos días antes de mi cumpleaños, Mariandel comenzó a comportarse de una manera extraña. Estaba más distante. Le pregunté varias veces si todo estaba bien. Me decía que sí. Yo tenía la impresión de que estaba preparando algo. Mi cumpleaños estaba cerca y ella nunca había sido especialmente buena ocultando sorpresas. Pensé que quizá había organizado algo. De hecho, yo ya tenía planes para celebrar. Mis amigos y algunos familiares habían organizado una pequeña reunión en un restaurante. Nada demasiado grande. Simplemente quería pasar un buen momento con las personas que quería. El día de mi cumpleaños, Mariandel me escribió por la mañana. Me felicitó. Su mensaje fue cariñoso. Me dijo que esperaba que tuviera un buen día. Más tarde me preguntó si podíamos vernos antes de la celebración. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Eso me pareció extraño. Le pregunté si había ocurrido algo. Me respondió que no. Solo quería verme antes de que comenzara mi cumpleaños. Yo pensé que quizá tenía una sorpresa. Incluso llegué a imaginar que podía haber comprado algún regalo especial. Nos encontramos afuera del restaurante donde sería la celebración. Yo llegué unos minutos antes. Había personas entrando al lugar y algunos de mis amigos ya estaban esperando dentro. Mariandel llegó caminando hacia mí. En cuanto la vi supe que algo no estaba bien. No parecía emocionada. No parecía estar ahí para darme una sorpresa. Tenía una expresión seria. Le pregunté qué ocurría. Ella me pidió que habláramos un momento. Yo pensé que quizá había tenido algún problema en el trabajo. Le pregunté nuevamente si estaba bien. Mariandel respiró profundamente. Después me dijo: Lo siento. Recuerdo perfectamente esas palabras. Le pregunté por qué se disculpaba. Entonces me dijo: Sé que no es el mejor momento. Yo todavía no entendía. Pero creo que no estoy lista para algo tan serio. Me quedé en silencio. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Le pregunté qué significaba eso. Ella comenzó a llorar. Me dijo que necesitaba encontrar quién era realmente. Que sentía que había perdido una parte de sí misma. Que durante los últimos meses había estado pensando mucho en su vida. Entonces pronunció las palabras que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Necesito encontrarme a mí misma. Yo le pregunté si estaba terminando conmigo. Mariandel asintió. Me dijo: Creo que debemos terminar. No recuerdo exactamente qué respondí. Creo que le pregunté por qué. Le dije que llevábamos 2 años juntos. Que habíamos hablado de nuestro futuro. Que nunca me había dicho que estuviera pensando en terminar. Ella me respondió que precisamente por eso necesitaba hacerlo. Según ella,
Nuestra relación se había vuelto demasiado seria. Me dijo que me quería. Que yo era una buena persona. Que no había hecho nada malo. Pero que ella necesitaba ser libre. Necesitaba viajar. Conocer nuevas personas. Experimentar nuevas cosas. Y descubrir quién era realmente. Yo estaba completamente destruido. Lo peor de todo era el momento. No podía entender por qué había elegido precisamente ese día. Le pregunté si no podía haber esperado. Me dijo que lo sentía. Que sabía que era mi cumpleaños. Pero que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Yo estaba parado en la entrada del restaurante. A unos metros de nosotros estaban mis amigos. Adentro había personas que habían ido específicamente para celebrar conmigo. Mi familia probablemente estaba esperando. Y yo estaba ahí, con el corazón completamente roto, escuchando a la mujer con la que había compartido los últimos 2 años decirme que necesitaba encontrarse a sí misma. Mariandel me abrazó. Yo no pude responder. Simplemente me quedé quieto. Después se alejó. Me dijo que esperaba que algún día pudiera entenderla. Y se fue. Yo permanecí frente al restaurante. No quería entrar. No quería explicarles a todos lo que había ocurrido. No quería ver las caras de las personas que habían preparado una celebración para mí. Finalmente entré. Intenté fingir que estaba bien. Pero evidentemente no lo estaba. Mis amigos se dieron cuenta. Uno de ellos me preguntó qué había ocurrido. No pude responder. Solo dije que Mariandel y yo habíamos terminado. El resto de la noche pasó de una manera extraña. Había comida. Había personas intentando felicitarme. Alguien incluso había preparado un pastel. Pero yo no podía disfrutar nada. Todo lo que podía pensar era en una frase. No estoy lista para algo serio. Después de 2 años juntos. Después de haber hablado sobre nuestro futuro. Después de haber construido una vida juntos. Mariandel había decidido que nuestra relación era demasiado seria. Y ahora necesitaba encontrarse a sí misma. Los primeros meses después de la ruptura fueron bastante difíciles. No voy a fingir que simplemente acepté lo que había ocurrido y continué con mi vida como si nada. No fue así. Durante las primeras semanas me sentía completamente perdido. Había pasado 2 años pensando que Mariandel estaría en mi futuro y, de repente, ese futuro había desaparecido. Lo peor era que no había tenido tiempo de prepararme. No hubo una conversación que durara meses. No hubo una serie de discusiones que me hicieran pensar que la relación estaba llegando a su fin. Simplemente había ocurrido. Un día estaba esperando celebrar mi cumpleaños con la persona que amaba y, unas horas después, estaba regresando solo a casa porque ella había decidido que necesitaba encontrarse a sí misma. Durante un tiempo me pregunté constantemente qué había hecho mal. Pensaba en cada conversación. En cada discusión. En cada momento en el que quizá había podido hacer algo diferente. Me preguntaba si había sido demasiado serio. Si había presionado demasiado. Si había dejado de ser interesante. Si había hecho algo que provocara que Mariandel sintiera que necesitaba escapar de nuestra relación. Pero mis amigos me ayudaron bastante. Yo les conté exactamente lo que había ocurrido. No intenté hacer que Mariandel pareciera una mala persona. Simplemente les expliqué la situación. Les dije que habíamos terminado porque ella sentía que necesitaba libertad y que quería encontrarse a sí misma. Mis amigos me escucharon. Algunos estaban sorprendidos. Otros estaban molestos por la manera en que había terminado conmigo. Especialmente porque había ocurrido justo antes de mi cumpleaños. Pero todos estuvieron de acuerdo en algo. Yo no podía obligarla a quedarse. Si ella realmente sentía que necesitaba otra vida, entonces lo único que podía hacer era aceptarlo. Al principio me costaba. Mucho. Había días en los que pensaba en llamarla. Quería preguntarle cómo estaba. Quería saber si había cambiado de opinión. Pero mis amigos siempre estaban ahí. Me invitaban a salir. Me llevaban a comer. Me distraían.
Intentaban que no pasara todo el día pensando en lo mismo. Y con el tiempo comenzaron a hacer algo que al principio me molestaba. Comenzaron a bromear con la situación. La primera vez que ocurrió estábamos planeando un viaje. Uno de mis amigos estaba organizando una salida de varios días y estábamos hablando sobre quiénes irían. Yo le pregunté: «Oye, ¿entonces si vas a ir al viaje con nosotros?». Él me miró muy serio. Me respondió: «Sabes, sé que no es un buen momento». Todos se quedaron en silencio. Yo pensé que estaba a punto de decir algo importante. Entonces continuó: «No estoy listo para un viaje tan serio». Otro amigo comenzó a reírse. Mi amigo siguió: «Necesito encontrarme a mí mismo». Yo ya sabía por dónde iba. Entonces sacó una bolsa de dulces que tenía sobre la mesa y dijo: «Así que procederé a introducirme este hongo». Era un dulce con forma de hongo. Todos comenzaron a reírse. Yo también terminé riéndome. No voy a mentir. Al principio esas bromas me hacían sentir incómodo. Cada vez que alguien decía no estoy listo para algo serio, yo recordaba a Mariandel. Pero mis amigos continuaron. Cada vez que alguien quería cancelar un plan, utilizaban la frase: «Lo siento, no estoy listo para algo tan serio». Si alguien quería viajar solo, decía que necesitaba encontrarse a sí mismo. Si alguien no quería comprometerse con una actividad, necesitaba explorar su libertad. Incluso comenzaron a utilizar la frase cuando alguien no quería elegir qué restaurante visitar. Con el tiempo ocurrió algo extraño. Dejé de sentir dolor. No completamente al principio. Pero poco a poco. Las palabras que antes me habían destruido comenzaron a perder su significado. Mis amigos habían convertido aquella experiencia dolorosa en una especie de broma interna. Y aunque pudiera parecer extraño, creo que eso me ayudó. Me permitió recordar la situación sin sentir que me estaba destruyendo. Pasaron varios meses. Yo continué con mi vida. Me concentré en mi trabajo. Volví a salir. Conocí nuevas personas. Y finalmente conocí a Alicia. Alicia era completamente diferente a Mariandel. No en el sentido de que una fuera mejor que la otra. Simplemente eran personas diferentes. Alicia era mucho más tranquila. Tenía objetivos claros. Le gustaba viajar, pero también disfrutaba tener estabilidad. No necesitaba cambiar constantemente su vida para sentirse feliz. Con ella podía hablar durante horas. No sentía que tuviera que demostrar nada. Nuestra relación comenzó lentamente. Primero fuimos amigos. Después empezamos a salir. Y finalmente nos convertimos en pareja. Con Alicia todo fue diferente. No había una sensación constante de incertidumbre. No tenía miedo de que un día despertara y decidiera que necesitaba abandonar todo para encontrarse a sí misma. Nuestra relación se construyó poco a poco. Conocimos a nuestras respectivas familias. Hicimos viajes. Pasamos por momentos difíciles. Tuvimos discusiones. Como cualquier pareja. Pero siempre encontramos una manera de resolver nuestros problemas. Alicia nunca me hizo sentir que tenía que competir con una versión idealizada de mí mismo. Simplemente me quería como era. Pasaron 3 años. Y durante esos 3 años me di cuenta de algo. Había vuelto a enamorarme. Pero esta vez era diferente. No estaba enamorado de una idea. Estaba enamorado de una persona real. Con defectos. Con virtudes. Con días buenos y malos. Alicia y yo habíamos construido una relación que me hacía sentir tranquilo. Por eso decidí pedirle matrimonio. Lo planeé durante varias semanas. No quería hacer algo exagerado. Quería que fuera especial para nosotros. Finalmente llegó el momento. Le propuse matrimonio. Alicia aceptó. Fue uno de los días más felices de mi vida. Comenzamos a organizar la boda. Nuestros amigos estaban emocionados. Mis padres también. Incluso mis amigos más cercanos hicieron bromas sobre la situación. En una ocasión, durante una cena, uno de ellos levantó su copa.
dijo. Quiero felicitar a Espinosa por finalmente estar listo para algo serio. Todos comenzaron a reírse. Yo también. La frase que alguna vez había representado uno de los momentos más dolorosos de mi vida ahora era simplemente un recuerdo. La boda estaba cerca. Faltaban pocos días. Yo estaba trabajando cuando ocurrió algo que nunca habría imaginado. Estaba en mi oficina. Era una tarde normal. Tenía varios pendientes que resolver y estaba revisando algunos documentos cuando alguien llamó a la puerta. Pensé que sería algún compañero. Le dije que pasara. La puerta se abrió. Y ahí estaba Mariandel. Me quedé completamente inmóvil. No la había visto durante años. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas. Pero era ella. Estaba parada frente a mí. No sabía qué decir. Ella tampoco habló inmediatamente. Simplemente me miró. Yo finalmente pregunté. ¿Qué haces aquí? Mariandel me respondió que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no creía que fuera una buena idea. Ella insistió. Me dijo que había intentado contactarme. Yo le respondí que no tenía conocimiento de eso. Entonces me explicó que había buscado diferentes maneras de localizarme. No entendía por qué. Después de tantos años. Después de haber terminado nuestra relación. Después de desaparecer de mi vida. ¿Por qué había aparecido precisamente en ese momento? Le dije que estaba ocupado. Que tenía trabajo. Y que, además, estaba a pocos días de casarme. Mariandel se quedó completamente callada. Su expresión cambió. Me preguntó si realmente iba a casarme. Le dije que sí. Entonces me preguntó con quién. Le respondí que con Alicia. Mariandel bajó la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Yo pensé que quizás se marcharía. Pero no. Finalmente levantó la cabeza. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo. Espinosa, creo que cometí un error. Sentí algo extraño. No era tristeza. Tampoco alegría. Era una sensación de incredulidad. Después de tantos años, aquella era la primera vez que Mariandel admitía que quizá había tomado una decisión equivocada. Le pregunté a qué se refería. Ella comenzó a explicarme. Me dijo que después de nuestra ruptura había viajado. Había conocido personas. Había hecho algunas de las cosas que había dicho que necesitaba hacer. Pero, según ella, nada había sido como esperaba. Me contó que había pasado por diferentes experiencias. Que había intentado vivir de una manera más libre. Que había conocido nuevas personas. Pero que con el tiempo comenzó a darse cuenta de algo. No había estado buscando encontrarse a sí misma. Había estado huyendo de su propia vida. Yo permanecí en silencio. Mariandel continuó. Me dijo que durante mucho tiempo había pensado en mí. Que había comparado todas sus relaciones posteriores con la que había tenido conmigo. Y que finalmente había entendido que había cometido un error. Me dijo que todavía me amaba. Yo no respondí. No sabía qué decir. Había esperado escuchar esas palabras durante mucho tiempo. Durante los primeros meses después de la ruptura habría dado cualquier cosa por escuchar a Mariandel decir que se había equivocado. Pero ahora era diferente. Ahora estaba a pocos días de casarme con otra mujer. Una mujer que me amaba. Una mujer con la que había construido una relación durante 3 años. Una mujer que estaba esperando convertirse en mi esposa. Mariandel me miró. Y entonces me hizo una pregunta. Una pregunta que cambió completamente la conversación. Me preguntó. ¿Todavía me amas? Y en ese momento comprendí que aquella visita no era una casualidad. Mariandel no había ido a verme para cerrar una etapa. Había ido porque acababa de descubrir que el hombre al que había dejado años atrás estaba a punto de casarse con otra persona. Y, por alguna razón, ahora quería saber si todavía tenía un lugar en mi vida. Lo que ella no sabía era que, aunque alguna vez había sido la persona más importante de mi vida, yo ya no era el mismo hombre que había quedado destruido frente a un restaurante en su cumpleaños.
Había seguido adelante. Y ahora tenía que decidir cómo responderle. Le dije. ¿Realmente piensas que voy a volver contigo después de todo lo que hiciste? Mariandel se quedó mirándome. Yo continué. Fuiste tú quien terminó conmigo. Fuiste tú quien decidió que nuestra relación era demasiado seria. Fuiste tú quien dijo que necesitabas encontrar tu camino. Ella intentó interrumpirme. Pero yo seguí hablando. Yo pasé por todo eso. Sufrí. Me costó muchísimo superarlo. Pero lo hice. Entonces le dije algo que probablemente fue lo que más le dolió. Ahora amo a otra mujer. Mariandel comenzó a negar con la cabeza. Le dije. Amo a Alicia. Su expresión cambió completamente. Y no la cambiaría por ti. Mariandel se quedó en silencio. Yo pensé que quizá finalmente había entendido. Pero entonces comenzó a gritar. No. Me quedé sorprendido. Ella comenzó a llorar. No, cállate. Le dije que se tranquilizara. Pero ella continuó. Es mentira. Me preguntó cómo podía decir que amaba a Alicia. Le respondí que porque era verdad. Entonces comenzó a gritar nuevamente. Es mentira. No puedes amarla. Le dije que estaba perdiendo la razón. Mariandel comenzó a comportarse de una manera completamente diferente a la persona que había conocido años atrás. Me dijo que Alicia no me conocía como ella. Que nuestra relación no significaba nada. Que nosotros habíamos tenido algo especial. Yo le respondí que precisamente por eso había decidido continuar con mi vida. Ella había tenido su oportunidad. La había terminado. Y yo había respetado su decisión. No tenía derecho a aparecer años después y esperar que yo abandonara todo. Mariandel seguía llorando. Me dijo que yo no podía casarme. Que no estaba permitido. Le pregunté quién era ella para decidir eso. Ella no respondió. Simplemente comenzó a gritar nuevamente. Yo decidí terminar la conversación. Le dije que tenía que irse. Mariandel intentó detenerme. Pero yo salí de la oficina. No quería continuar discutiendo. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. Unos días después recibí una llamada de Alicia. Su voz sonaba diferente. Estaba asustada. Me preguntó dónde estaba. Le dije que en casa. Entonces me contó lo que había ocurrido. Había recibido una llamada de un número desconocido. La persona que llamó no se identificó. Simplemente le dijo que no regresaría a casa. Alicia preguntó quién era. La persona no respondió. Solo repitió que debía olvidarse de Espinosa. Después colgó. Alicia estaba en su trabajo. Me dijo que no quería salir. Tenía miedo de que alguien estuviera esperando afuera. Intenté tranquilizarla. Le dije que probablemente se trataba de una broma. Pero ella me dijo que no. Su voz estaba temblando. Me pidió que fuera por ella. No lo pensé dos veces. Tomé mi automóvil y fui hasta su trabajo. Cuando llegué, llamé a Alicia. Me dijo que estaba dentro del edificio. Entré. Y fue entonces cuando vi a Mariandel. Estaba cerca de la entrada. No sabía cómo había llegado hasta ahí. Me acerqué rápidamente. Le pregunté qué estaba haciendo. Mariandel no respondió. Entonces vi que tenía algo en la mano. Era un cuchillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Alicia estaba a unos metros detrás de mí. Cuando la vio, Mariandel comenzó a caminar hacia ella. Yo inmediatamente me interpuse. Le dije que soltara el cuchillo. Mariandel comenzó a llorar. Me dijo que Alicia era la razón por la que yo no quería volver con ella. Le respondí que no. Que la única razón era que yo ya no quería estar con ella. Mariandel continuó avanzando. Alicia comenzó a retroceder. En ese momento alguien llamó a la policía. No sé quién lo hizo. Probablemente algún empleado que había visto lo que estaba ocurriendo. Los siguientes minutos fueron caóticos.
Llegaron varios oficiales. Le ordenaron a Mariandel que dejara el arma. Al principio no obedeció. Continuó gritando. Decía que yo estaba cometiendo un error. Que Alicia me estaba separando de ella. Que nosotros estábamos destinados a estar juntos. Finalmente los oficiales lograron controlarla. Le quitaron el cuchillo. La esposaron. Alicia estaba completamente aterrorizada. Yo me quedé a su lado. La policía tomó nuestras declaraciones. Nos preguntaron si conocíamos a Mariandel. Les expliqué toda la historia. Les conté cómo habíamos terminado. Les expliqué que había aparecido en mi trabajo unos días antes. También mencioné la llamada que había recibido Alicia. Los oficiales comenzaron a investigar. Y entonces descubrimos algo que ninguno de nosotros esperaba. Mariandel ya tenía antecedentes. No por algo relacionado conmigo. Al parecer, después de nuestra ruptura había tenido problemas con otras personas. La policía descubrió que había estado realizando llamadas insistentes y amenazantes a algunas de sus exparejas. También había tenido conflictos con antiguas amigas. En algunos casos había enviado mensajes intimidatorios. En otros había aparecido en sus lugares de trabajo. Algunas personas incluso habían presentado denuncias. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Durante años había pensado que Mariandel simplemente había terminado nuestra relación y continuado con su vida. Pero aparentemente no había sido así. Según lo que nos explicaron, después de varias situaciones similares, su comportamiento había comenzado a volverse cada vez más preocupante. El incidente conmigo y Alicia fue lo que finalmente provocó su detención. No voy a mentir. Me quedé completamente impactado. La mujer que había conocido en aquel festival de música. La persona con la que había compartido 2 años de mi vida. La mujer que había terminado conmigo diciendo que necesitaba libertad y que quería encontrarse a sí misma. Ahora estaba detenida por amenazar a mi prometida. No podía entender cómo había llegado hasta ese punto. Pero también comprendí algo. Yo no era responsable de lo que había ocurrido. Mariandel había tomado sus propias decisiones. Yo había aceptado su decisión cuando terminó conmigo. Había sufrido. Había llorado. Había necesitado ayuda para superar la ruptura. Pero finalmente había continuado con mi vida. Ella tuvo la misma oportunidad. Sin embargo, decidió intentar regresar a mi vida de la peor manera posible. Después de ese incidente, Alicia y yo decidimos aumentar las medidas de seguridad. Durante un tiempo ella tuvo miedo de salir sola. Yo también estaba preocupado. No sabíamos si Mariandel volvería a intentar contactarnos. Pero finalmente las autoridades se hicieron cargo de la situación. Mariandel terminó enfrentando cargos por las amenazas y por el incidente con el cuchillo. Además, sus antecedentes fueron considerados durante el proceso. Terminó en prisión. No sé cuánto tiempo permanecerá ahí. Y sinceramente, ya no quiero saberlo. Mi vida continuó. La boda se llevó a cabo. No fue exactamente como la habíamos imaginado. Después de todo lo ocurrido, tuvimos que hacer algunos cambios. Pero finalmente llegó el día. Alicia caminó hacia mí. La vi acercarse y pensé en todo lo que había ocurrido durante los últimos años. Pensé en Mariandel. En aquella noche frente al restaurante. En la frase "no estoy lista para algo serio". En todos los meses que pasé intentando superar la ruptura. Y después pensé en Alicia. En los 3 años que habíamos compartido. En todo lo que habíamos construido. En la persona que estaba frente a mí. Y entonces comprendí algo. Si Mariandel nunca hubiera terminado conmigo, probablemente nunca habría conocido a Alicia. Si aquella noche no hubiera decidido que necesitaba encontrarse a sí misma, mi vida habría tomado un camino completamente diferente. Por eso, aunque durante mucho tiempo pensé que la ruptura había sido una de las peores cosas que me habían ocurrido, ahora la veo de otra manera. Mariandel quiso encontrar su libertad. Yo encontré a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Nos casamos. Y finalmente cerré ese capítulo.
No tengo resentimiento hacia Mariandel. Tampoco siento satisfacción por verla en prisión. Simplemente espero que algún día reciba la ayuda que necesita y pueda reconstruir su vida de una manera saludable. Pero esa ya no es mi historia. Mi historia terminó el día que Alicia y yo dijimos nuestros votos. Porque algunas personas salen de nuestra vida para siempre. Y aunque en el momento no entendamos por qué, a veces perder a la persona equivocada es exactamente lo que necesitamos para encontrar a la persona correcta. Mariandel quería encontrarse a sí misma. Yo terminé encontrando algo mucho mejor. Una mujer que no necesitaba abandonarme para descubrir quién era. Una mujer que decidió quedarse. Y esa mujer ahora es mi esposa.